¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente videoinformación. Amigos, reaparece el expresidente López Obrador con una carta que dejó a los priistas temblando. El día de ayer en la noche lanza una carta haciendo haciendo énfasis en algo muy importante. Cómo el injerencismo de Estados Unidos quiere hacer mover el cimiento del gobierno mexicano, pero no le está funcionando. De igual manera, el expresidente López Obrador lo dice en pocas palabras: Trump te están manipulando. Parece ser que a estos no les gustó que apareciera el expresidente López Obrador porque, amigos, los puso a temblar. El primero que salió a vociferar fue Alejandro Moreno, y con insultos, con barrabasadas. Lo que puede hacer el PRI, amigos, es solamente eso: insultar. Porque en sus propias redes sociales le contestaron y le contestaron fuerte. En esta mesa acabaron llorando porque no se lo esperaban. No esperaban que el expresidente López Obrador apareciera con una carta y desmantelara por completo, y desbaratara, perdón, a toda la posicionamiento, esta carta que manda el expresidente. Sus reacciones. Ustedes con Rubén Moreira, Miguel Tello y Héctor Saúl Telles, que estén con nosotros. Bienvenidos. Buenas noches, Pedro. A ver, primero quiero escuchar sus reacciones ante este posicionamiento, esta carta que manda el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Rubén. Pues creo que es inoportuna, ¿no? Porque la jefa del Estado mexicano y la jefa de gobierno es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que Andrés Manuel no se ha dado cuenta de eso y que trata de influir en la situación. Creo que el país tiene problemas de muchos tipos, con los Estados Unidos, que es la mayor crisis en las relaciones bilaterales desde hace 80 años. Y me extraña que López Obrador, conociendo la historia de México, no se dé cuenta que eso es inoportuno. Por otro lado, pues esta mañana nos enteramos por Los Angeles Times de estas dos imputaciones que, cuando menos a través de la prensa, se hacen para dos gobernadores de Morena. Y hace unos instantes el periódico Z de Tijuana, que como tú sabes tiene una gran especialización en este tema, confirma el caso de lo que decía Los Angeles Times. Entonces, estamos en un momento muy difícil con los americanos, en el momento en el cual está por firmarse el TEMEC, en el momento en que el mundo se... ¿No crees que abone realmente lo que menciona Andrés Manuel López Obrador? Que esto es más un tema de los afines, de los funcionarios que tiene a su alrededor Donald Trump y no del propio Trump. Pues el presidente es Trump, ¿no? Pero yo creo que es una muy mala señal. Estamos en un momento muy parecido al maximato, ¿no? Donde tú tenías al presidente Calles y tenías a otros presidentes, el presidente Calles y a otros presidentes en funciones, y Calles no los dejaba funcionar como tales. Y creo que eso está pasando en el país, ¿no? Ok, Miguel. Yo la verdad coincido contigo en el punto de que abona mucho a la discusión. Yo creo que el presidente López Obrador está identificando el cambio de parecer que llevó a cabo el presidente Trump en los últimos años, principalmente por el involucramiento de nuevos actores dentro de su gabinete. Y vi el texto en una llamada como de cortesía a poder entender que, aunque estén cambiando la geopolítica mundial, México siempre va a buscar ser un aliado. Y la última parte del texto delata o describe toda la postura del presidente López Obrador, ¿no? Un llamado al presidente Trump de entender que siempre vamos a ser aliados, buscando también encontrar la coyuntura en torno hacia la negociación del TEMEC, que al final del día eso ha sido este embate al que se refería el diputado, el exgobernador, el embate que se ha llevado a cabo por parte de las agencias americanas, de buscar desestabilizar, de buscar presionar en torno a la negociación del TEMEC, también sabiendo que viene dentro de poco el Mundial, buscar el reflector. López Obrador señala que es para tratar de afianzar a la derecha en México y sobre todo a su base republicana para ganar la elección, pero que de seguir de esta forma le augura, prácticamente por lo que mencionaba, que le va a salir mal, digamos, este intento. Lo hemos visto aquí en México y en todas partes del mundo, la desesperación que tiene la derecha, ¿no? Buscar controlar los medios, buscar involucrarse a través de bots en las redes sociales. Entonces, eso nos refleja que la desesperación la tienen que llevar a otro nivel, inclusive al punto tal de mentir o de fabricar mentiras. Ya el día de hoy en la mañana, los dos gobernadores, referente a lo que le decía el diputado, los dos gobernadores plantearon y dieron sus puntos de vista y explicaron que tienen su visa y que en ningún momento han sido informados. Oye, ¿qué opinas de lo que mencionaba Rubén? Que es inoportuno porque la presidenta se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Yo no lo veo inoportuno. Al contrario, yo creo que en cualquier momento todo tipo de expresiones... ¿No lo ves invasivo al liderazgo de la presidenta? La presidenta hoy en la mañanera planteó su punto de vista. Al contrario, yo creo que en todo escenario hay que ver la postura que tuvo el presidente López Obrador con Trump, ¿no? Y lo describe en su carta. Le tocó vivir distintos momentos. Entonces, un llamado de un expresidente que ya le tocó negociaciones con él, creo que abona mucho a este tipo de discusión. Héctor Saúl, ¿qué opinas? Me parece que hay una desesperación que se palpa inmediatamente en la carta del expresidente López Obrador.
A mí me parece que la desesperación está en la crisis que está presentando actualmente el gobierno emanado de la izquierda, de esta 4T mal lograda, y que las condiciones que hoy resalta el expresidente López Obrador son muy diferentes a la relación que él vivió durante su mandato con Donald Trump. Para empezar, en ese momento no había de alguna forma un señalamiento tan directo del involucramiento del narcotráfico directamente encajado en Morena y en el gobierno. Eran condiciones completamente diferentes. Hoy, a través de muchas investigaciones, hoy a través de muchos juicios que se han llevado en los Estados Unidos, hay pruebas tangibles de que el involucramiento del narco es real, sobre todo con la llegada de este régimen, y hay señalamientos directos sobre Rocha Moya, sobre Américo Villarreal, sobre Marina del Pilar, sobre muchos gobernadores, ahora Alfonso Durazo que se suma. Pero él narra un cambio, digamos, en ese Trump de la primera administración. Incluso pone 2 ejemplos que el propio Trump le consultó sobre el declarar como terroristas a los narcotraficantes y que escuchó a López Obrador y por eso rectificó en ese sentido. Y también el caso de Cienfuegos, en donde terminó por pedir que eso se llevara aquí en nuestro país y que se respetara la soberanía, que incluso en 2 ocasiones le ofreció el uso de sus fuerzas de seguridad en nuestro país. Es decir, pues es prácticamente las mismas situaciones que se han venido dando ahora en este segundo periodo de Donald Trump, solo que ahora con una resolución distinta. Me parece que no es la misma situación, Pedro. Incluso un punto de inflexión en esa relación fue precisamente el caso Cienfuegos. La promesa del expresidente López Obrador era llevar a la autoridad y juzgar a Cienfuegos, y lo que sucedió es que lo liberó. Ese punto de inflexión sobre la pérdida de confianza en el gobierno mexicano me parece que hoy tiene consecuencias. También tiene consecuencias el hecho de que se hayan aliado directamente con el narco, que haya investigaciones directas de que coaccionaron voto, que violentaron la voluntad ciudadana, que ganaron elecciones ligados con el narco y que ha habido violencia en todo el país por este tipo de situaciones. Y el último caso y más grave es el encubrimiento total en una operación de Estado por encubrir a los señalamientos que hace directamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso de Rocha Moya, vuelvo a insistir, y el caso de los otros 9 implicados, incluido el senador Insunza. Entonces, las condiciones son diferentes. A mí me parece que también es un debilitamiento directo de la figura presidencial que ahora reside en la presidenta Claudia Sheinbaum. Rubén. Bueno, esto sería un tema tal vez interno de Morena y diríamos, pues ahí va a quedar. Sin embargo, la interferencia que haga y las manifestaciones al final del día afectan a todo México, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, estamos en la ruta del Temec. Estamos, por ejemplo, en la ruta de saber qué va a pasar con la seguridad de este país. Hay que recordar que el sexenio más violento que hemos tenido en la historia de México es el de López Obrador. ¿Tú crees que por el hecho de que López Obrador salió con una carta a pedirle a Donald Trump que vuelva a ser el del primer periodo, él pudiera tomarlo a mal y entonces ordenar que se tumbara alguna negociación del Temec? No, mira, yo creo que las cosas son más complicadas que eso. La postura del señor Trump es una postura que se está consolidando en Estados Unidos de no vengan para acá, entre comillas, no vengan para acá, que no venga la droga, que no vengan los migrantes, que nuestros productos se hagan acá en Estados Unidos, aunque sean más caros. Pero eso está sucediendo en todas partes del mundo, con las grandes potencias y con el enfrentamiento entre americanos y chinos. Creo que esto pudiera ser, al final del día, hasta anecdótico, si no fuera porque debilita la postura de la Presidenta de la República. Hoy la opinión pública va a tener 2 cosas que discutir: lo que dice la Presidenta de la República y lo que dice López Obrador. Pero además, si tú te vas a las cámaras, pues dices, bueno, ¿y quién está mandando acá? Estas últimas iniciativas constitucionales que vimos, ¿vienen de López Obrador o vienen de la presidenta? Y no hay que olvidarnos del momento que vivimos. Hoy la OCDE bajó la perspectiva de crecimiento del país. Hay que recordar que el secretario de Hacienda dijo que íbamos a crecer al 3%. Digo, nadie se lo creyó en ese momento. Bueno, pues hoy la OCDE dice que 0.8%. Fíjate dónde vamos. El país no está creciendo. El país recibió una herencia, no solamente de violencia, sino recibió una herencia de sometimiento a intereses extranjeros. Tenemos gas para 2 días. Y para cuando termine el sexenio vamos a tener para 2 horas. Porque López Obrador destruyó los proyectos de fracking y del gas Shell y del gas de Lutitas. Hoy estamos importando más maíz y más frijol. Esos son los problemas reales que tiene este país y que debe estar enfrentando la presidenta. Lo que mencionaste hace un momento de plantear la duda de dónde vienen estas últimas iniciativas, en Morena han dicho que eso incluso es hasta misógino, es decir, que no es la presidenta la que está con las riendas del país, sino que la mandan desde Palacio Nacional. No, la presidenta es la presidenta, como puede ser cualquiera de nosotros y puede ser cualquier mujer, y eso no quiere decir que no exista un factor real de poder. Eso no es misoginia, esto es una cosa de la política real. Y me regreso al momento del maximato. En el momento del maximato tenías al presidente Calles, expresidente Calles, y enfrente tenías, por ejemplo, a Pascual Ortiz Rubio. Nada más que Pascual Ortiz Rubio tuvo la dignidad para decir, ahí nos vemos, porque no podemos convivir con esta fuerza. Entonces llegó Abelardo de la Rodríguez. Pero ¿cuál fue el centro de la disputa entre Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles? El PNR.
Y parece que eso está pasando dentro de Morena. No Miguel. debería ser anecdótico, sino es porque afecta a todo el país. ¿Eso está pasando, Miguel? No, para nada. A ver, yo lo veo de una forma completamente distinta. Lo que pasa es que yo que no estaban acostumbrados a que hubiera una mujer detrás del poder, ¿no? Al final del día, al momento de plantear el simple hecho de decir que haya alguien detrás de la mujer, la primera mujer presidenta, y ahí te empieza a demostrar que no estaban acostumbrados a que pasara algo así, ¿no? O que anteriormente así vivían la política nacional. Entonces, la presidenta está tomando decisiones muy buenas. Está siendo muy puntual en cada uno de sus planteamientos. Y además está demostrando que cuando la oposición o cuando cualquier otro actor externo intenta involucrarse, ella sigue manteniendo su postura. El fin de semana lo dijo muy claro y yo creo que en ningún momento de la historia del país habíamos visto que un presidente delimitara el margen de actuación de cualquier otro gobierno dentro de México. Entonces, ¿qué te da a entender? Que la presidenta tenga fuerza bastante, que está tomando decisiones sin duda alguna, pero que además hay una desesperación de querer construir esta narrativa de que hay crisis, de que estamos teniendo bastantes problemas. Por supuesto que heredamos una cantidad de problemas enormes de todos los años que gobernó ¿De López el PRI, Obrador del PAN, o desde atrás? del PRI, del PAN. Pero también hay problemas, hubo problemas Claro, con por López supuesto Obrador. que siempre va a haber problemas. O sea, de cada uno de los presidentes se han ido heredando problemas. También se ha heredado un problema de educación, un problema de salud en este sexenio que tuvieron de López Obrador. Al momento en el que quieres cambiar las cosas, siempre va a haber problemas. Y se intentaron cambiar todo tipo de cosas. La educación y la salud son dos cosas. Pero ahorita estaba hablando el diputado del tema de la seguridad. Encontramos un punto que se empezó justamente cuando estaba el PRI y el PAN detrás de la presidencia, que empezó a crecer la inseguridad de forma drástica. Y llegó un punto dentro del cual se topó y ahorita venimos a la baja. Lo ha presentado la presidenta, lo ha presentado el secretario Harfuch. Estamos viendo un cambio en torno a cómo se ha llevado la política de seguridad. Y eso les empieza a desesperar a todos. Entonces, ¿tú sí crees que es misógino decir que hay alguien detrás de la presidenta? Por supuesto que creo que es misógino, pero además creo que es preocupante. Pero además creo que es preocupante que no le quieran dar su lugar a la primera mujer presidenta. Héctor Saúl. Bueno, pues quien no le da su lugar a la presidenta es el expresidente López Obrador. Realmente hoy con esta carta está rompiendo un pacto no escrito en la historia de México, donde el expresidente no tiene que hacer ningún tipo de injerencia en la forma del gobierno de quien sea el presidente o presidenta. Esto no es de cuestión de género, que la izquierda trate de desvirtuar este tipo de cosas con los últimos recursos que tienen de género, pues me parece muy grave. La verdad, nadie está aquí atacando el género. Estamos resaltando la injerencia que hoy está teniendo el expresidente López Obrador sobre la forma de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien la minimiza, quien la ataca, quien la hace menos es el propio expresidente ¿De qué forma López la ataca? Obrador. ¿De qué forma la minimiza? Salir ahora, en este momento de crisis real que sí tiene este gobierno y que no lo quieren aceptar, porque están viviendo la peor crisis de este régimen con los narcopolíticos enquistados en Morena, hoy sale a tratar de Pero es que defenderla. la carta empezó con expreso todo mi respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e incluso también en la propia carta dice es la mejor presidenta que ha tenido nuestro país en la historia moderna. Digo, estoy citando sus palabras solamente, por lo de la risa que expresaron, pero a lo que voy es, si me pudieras decir en qué momento la está atacando. Te voy a decir en qué momento. En el momento que no respeta a la propia presidenta y su investidura. Imagínate nada más esta confusión que se genera en la opinión pública, en todos los sectores, de saber quién realmente manda sobre el gobierno de México. O la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice una cosa ayer u hoy, o lo que sale y dice López Obrador. A partir de hoy, todos vamos a estar esperando lo que diga la presidenta Sheinbaum y tal vez lo que mande su carta o diga después López Obrador. Me parece muy grave. No es la regla que veníamos conociendo durante muchas épocas. Era una regla no escrita, Pedro, de respetar el ejercicio de gobierno de quien estuviera, mujer u hombre, en la presidencia. Una última participación, Rubén, breve, por favor. Bueno, esta carta que él lanza a los medios es porque él se asume como el líder moral de ese movimiento. Claro. Cuando tú estás en la Cámara de las y los Diputados y termina una votación, al que vitorean es a López Obrador, con el título de presidente, y varias veces lo señalamos esta semana. A ella le dicen Claudia, ni siquiera le dicen presidenta. Entonces no somos nosotros, es Morena. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum, que nosotros reconocemos como jefa del Estado mexicano, a veces actúa más como jefa de gobierno. Y te comento, los problemas los heredó. Si nosotros vemos la encuesta del ENSU, del INEGI, este trimestre anterior es mucho más violento que el último trimestre de López Obrador. Eso es lo que dice la gente, y lo dice en la encuesta del INEGI. De ser cierto que hubiera bajado los homicidios, cosa que es muy dudosa, porque aquí en la Ciudad de México también truquearon las estadísticas, entonces tendría responsabilidad López Obrador, porque si tú lo recuerdas, cambian de un día para otro al inicio del segundo año de la presidenta. Entonces, del primer año de la presidenta, cambia de un día para otro la estadística. Incluso suprimen en la estadística oficial una columna que se llamaba muertes por causa no identificada. Eso es un truco, y ese truco aparece pues cuando tú ves el ENSU, donde dice que es más violento. Y la otra es que el gobierno está quebrado.
Y te voy a dar dos pruebas rápidamente. El presidente López Obrador y también la presidenta de la República dijo que iba a echar atrás la ley del 2007 en materia pensionaria. Más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Pues el presidente López Obrador resultó que dijo mentiras, ¿eh? O sea, el hechicero de Macuspana dijo mentiras. Y ahorita mismo está en el congelador de la presidenta del Senado, de Laura Itzel Castillo, la reforma del artículo 123, ya votada por los estados. Sí, sí, sí. Y la tienen detenida. ¿Sabes por qué la tienen detenida? Porque están quebrados, no tienen dinero. El gobierno está quebrado. Y por eso va a terminar con 20.5 billones de pesos de deuda cuando termine el año. El doble del histórico. Bien. Otra vez, o sea, estamos viendo la misma forma de querer construir una narrativa, ¿no? Al final del día, y lo decían, los únicos que están buscando confundir a la sociedad es la oposición y siguen construyendo la narrativa de la debilidad de la presidenta. O sea, voy a citar puntualmente dos cosas que dijeron. Actúa como jefa de gobierno. Alguien más la manda. ¿Pero qué es jefa de gobierno? Construir la misma narrativa en torno hacia que la presidenta es débil, es lo que han intentado construir ellos. Y además de eso, utilizando a gobiernos extranjeros para poder construir otro tipo de narrativa. Imagínate, ahorita hablaban de pruebas tangibles. Las pruebas Lo que pasó el día de hoy con un medio sin presentar pruebas de ningún tipo, y puntualmente dice, fueron personas anónimas que hacían las denuncias. Para ellos sus pruebas. La única prueba ahorita real, que además hoy fue noticia, y creo que fue algo importante, la única prueba real y de una persona que ha sido procesada por un gobierno extranjero fue Genaro García Luna. Entonces, ahorita es el único que ha sido procesado y que hay pruebas reales. A todos los demás, nosotros tenemos muy claro si en el Estado mexicano existen pruebas y existe algún delito que se haya cometido por cualquier funcionario, tiene que pisar la cárcel. Pero hasta ahorita no ha habido ninguno. Héctor Saúl, y contigo terminamos. Mira, no son procesados los que han sido señalados por el Departamento de Justicia porque simplemente aquí no los quieren atrapar, porque aquí simplemente no cumplen con los tratados de extradición, porque México ha estado faltando a su palabra en ese convenio. Si van a venir a decir ese tipo de cosas, pues me parece que son falacias. Esto no es más que una retórica, la misma retórica que venimos viendo sobre el tema de soberanía, la misma retórica que venimos viendo sobre el término de injerencia. La verdadera injerencia la estamos viendo el día de hoy con esta carta que es completamente injerencista sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la verdadera injerencia, quitarle su hegemonía, su investidura a la presidenta Claudia Sheinbaum en un expresidente, rompiendo esa regla no escrita de respetar el gobierno de quien está gobernando. Y eso es lo que pasa hoy. Por eso es que Morena, pues cada vez va perdiendo más credibilidad entre la ciudadanía. Nada más hay que ver las encuestas, cómo han venido cayendo ya bastantes puntos. Hoy prácticamente la aprobación de la presidenta está en los mismos niveles que tuvieron Felipe Calderón y Vicente Fox. Así de claro. Con eso nos... Es de risa lo que dice Miguel Tello. Perdón, lo que dice el Telles y lo que dice Moreira. En esa carta, amigos, la pueden leer. Vean, está en el Twitter del expresidente López Obrador y también en el canal de Radar Político, nuestro canal principal. Un video que lanzamos temprano para que vean lo que dice en toda la carta. Y en ningún momento habla sobre una injerencia o existe una injerencia, mejor dicho, por parte de él hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Si no es todo lo contrario. Él habla de la experiencia que él tuvo como expresidente trabajando con Donald Trump. Vean el nivel de mentira que tienen los panistas y es lo que da risa. Hay una desesperación. No hacen ni medio juntos. Moreira y este Telles no hacen nada juntos. Y amigos, qué madrazo les puso el expresidente López Obrador y se nota, están llorando y llorando que da gusto. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Infórmate y te agradezco el tiempo que me diste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T y que tengas excelente día.